Las funciones trigonométricas seno y coseno aportan unos conceptos nuevos, unos parámetros diferentes a los que veníamos trabajando con otras funciones. Es el caso de la amplitud, el periodo y la fase o el desfase, que igualmente siguen relacionados con las transformaciones que hicimos en las funciones trigonométricas. Vamos a trabajar entonces con este tipo de parámetros para el seno y para el coseno, que son los mismos: A la amplitud, B la contracción, el desfase, que es menos C sobre B, y el desplazamiento vertical, que lo llamamos B. Entonces estas son nuestras dos funciones que vamos a trabajar. La roja sería el seno y la negra sería el coseno. Están limitadas arriba y abajo por 1 y aquí por menos 1, que definen los máximos y los mínimos de las funciones. Entonces, si comenzamos por este lado, entonces podemos hablar que el dominio de la función seno y coseno son todos los números reales, mientras que el rango está definido en y para los valores entre menos la amplitud y el desplazamiento hasta la amplitud más el desplazamiento. Entonces, la amplitud entonces nos determina el máximo y el mínimo valor que puede tomar esta función. La condición es que la amplitud debe ser siempre mayor que 0. El desplazamiento, cuando hablamos de desplazamiento, aquí hablamos del desplazamiento vertical, que estaría definido con la letra D. Entonces, aquí tenemos el desplazamiento. El desfase, que lo va a hacer con la letra minúscula, tiene que ver con el desplazamiento horizontal, que va a depender del argumento que está aquí adentro, o sea, bx más c, cuando esto se hace igual a 0. Entonces bx más c se hace igual a 0 cuando x es igual a menos c sobre d. O sea que el desfase es menos c sobre d, sobre b. C sobre b. El periodo, entonces, en el caso particular del seno y el coseno es 2pi, pero aquí vemos que puede estar el x multiplicado por un número, entonces puede producir una contracción o una dilatación. Entonces el periodo vamos a decir que es 2pi, que es el normal, sin ninguna transformación, dividido por b debido a las contracciones o dilataciones que pueda experimentar. Con estos datos voy a establecer el ciclo fundamental. El ciclo fundamental para el seno y el coseno va de 0 a 2pi, que también es equivalente al periodo, 2pi. Entonces el ciclo fundamental, que es en x, lo vamos a utilizar para representar gráficamente el ciclo de la función. Son los x que pertenecen al intervalo, entonces comenzamos con el desfase y vamos hasta el desfase más el periodo. De esta manera definimos el ciclo fundamental. La función seno y coseno en su ciclo fundamental tienen cortes tanto en el eje y como en el eje x, que los hallaremos en el proceso. Ahora, analicemos entonces la tarea que está propuesta. Dice, haga la gráfica de la función y igual a menos 2 veces el coseno de 3x menos pi medios más 1. Mirando rápidamente, aquí vemos que hay un alargamiento por 2 unidades. La función está reflejada con respecto al eje x, está desplazada a la derecha pi sextos y hacia arriba una unidad. O sea que la gráfica nos va a quedar hacia la derecha del eje y, el ciclo fundamental, va a estar desplazada verticalmente hacia arriba y va a tener una amplitud de 2. Entonces miremos el ciclo fundamental después de que hayamos analizado estas condiciones. Entonces, ¿qué información tenemos? Tenemos que la amplitud es 2, que siempre es positiva. El desplazamiento vertical o el desplazamiento es 1. El desfase es el valor que hace que 3x menos pi medios sea igual a 0. Al despejar me da pi medios dividido entre 3, o sea, pi sextos. El desplazamiento entonces en este caso sería positivo. Y el periodo entonces va a depender de esta formulita 2pi sobre b, porque hay una, en este caso va a haber una contracción, entonces el periodo es 2pi y lo divido por 3, entonces el periodo es 2pi tercios.
Ahora sí, con estos datos puedo construir el ciclo fundamental. Entonces el ciclo fundamental dijimos que es en X y va desde el desfase, que es pi sextos, hasta el desfase más el periodo, o sea, pi sextos, más 2 pi tercios. Entonces, nuestro ciclo fundamental estaría entre pi sextos y la suma de estos dos números, el común denominador es 6. Este nos da 3 y este 2 da 5. 5 pi sextos. Entonces ya tenemos definido el ciclo fundamental. Y ahora nos falta el rango. Entonces el rango decimos que es y y pertenece a. Entonces y va desde menos a hasta d, o sea, desde menos 2 más el desplazamiento que es 1, hasta la amplitud que es 2 más el desplazamiento que es 1. Entonces de esta manera tenemos que el rango estaría entre menos 1 y 3. Con estos datos sería suficiente para hacer la gráfica. Pero entonces, para hacer un repaso de los cortes y acercarnos a las ecuaciones trigonométricas, voy a hallar los cortes en y y voy a hallar los cortes en x. Entonces, cuando x vale 0, entonces tomo la función original. Esto me sirve para hallar el corte en y. Entonces, y sería igual a menos 2 veces el coseno de 3 por 0, que es 0, menos pi medios, más 1. El coseno de menos pi medios es el coseno de pi medios y el coseno de pi medios es 0. Y 0 por menos 2 nos da 0. O sea que esto es 0. O sea que el corte es en y igual a 1. Ahora para y igual a 0, que es lo que nos acerca a las ecuaciones trigonométricas, tendríamos que 0 sería igual a menos 2 veces el coseno de 3x menos pi medios más 1. Despejando el coseno nos quedaría que el coseno de 3x menos pi medios es igual a 1 medio. Lo que estamos buscando entonces es un ángulo cuyo coseno valga 1 medio. Ese ángulo lo conocemos, es de 60 grados. Resulta que el coseno es positivo en el primero y en el cuarto, o sea que vamos a obtener 2 respuestas como mínimo para resolver esta pregunta. Entonces la primera sería para un ángulo de 60 grados, que sería pi tercios, en el primer cuadrante, y luego un ángulo θ en el cuarto cuadrante de 60 grados. En el cuarto cuadrante de 60 grados sería 360 menos 60, o sea 300, o sea 5 veces 60, o sea 5 pi tercios. Entonces estos serían nuestros dos ángulos, o sea que 3x menos pi medios va a ser igual a pi tercios y va a ser igual a 5 pi tercios. Y vamos a encontrar entonces dos cortes. Entonces, continuando en este proceso, entonces igualo el ángulo 3x menos pi medios a pi tercios. Entonces tenemos 3x menos pi medios igual a pi tercios. Entonces nos queda que 3x va a ser igual a pi tercios más pi medios. El común denominador entre estos dos es 6, entonces nos queda 2 más 3, o sea 5
pi sextos. Pero 5 pi sextos es igual a 3x, entonces 3x es igual a 5 pi sextos. Entonces x es igual a 5 pi 18. Entonces tendríamos el primer corte. Y el segundo, en el ciclo fundamental, sería 3x menos pi medios igual a 5 pi tercios. Despejando entonces, tenemos que 3x va a ser igual a 5 pi tercios más pi medios. El común denominador vuelve a ser sextos. Aquí nos quedaría 2 por 5, 10, 3 por 1, 3, nos daría 13. 13 pi sextos. Entonces tenemos que 3x es igual a 13 pi sextos. O sea que x sería igual a 13 pi 18. Entonces ya tenemos los cortes, pero a partir de esta información, que es el ciclo fundamental y el rango, voy a hacer la gráfica del coseno. Entonces voy a ubicar primero el rango. El rango iría entonces desde menos 1, o sea desde acá, hasta 3, hasta acá. O sea que aquí tendríamos representado el rango, y en esta medida vamos a mirar los máximos y los mínimos de la función. Entonces aquí tenemos el rango que va desde menos 1 hasta 3. Y el ciclo fundamental que comienza en pi sextos, o sea aquí tenemos pi sextos. Le sumo pi sextos, me da 2 pi sextos, o sea pi tercios. A pi tercios le sumo 30 grados, me da pi medios. A pi medios le sumo 30 grados, me da 2 pi tercios, o sea 120 grados. Y a 2 pi tercios le sumo 30 grados, o sea me da 5 pi sextos. Entonces aquí tengo definido el ciclo fundamental entre pi sextos y 5 pi sextos. Para ayudarme a hacer la gráfica voy a dividir en 4 partes para tener presente los 4 cuadrantes. Entonces aquí tendríamos el primer cuadrante, el segundo cuadrante y el tercer cuadrante. Y el desplazamiento, que es 1, lo voy a representar acá para poder hacer la gráfica. Entonces lo que tomamos es la función original, que es coseno, la reflejo y la construyo en estos 4 espacios. O sea que el valor mínimo lo vamos a tener en menos 1, luego voy a subir acá, luego acá, a obtener el valor máximo, que está en 3, y luego vuelvo y bajo. Y aquí tenemos nuestra función coseno. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica. Estos puntos serían los cortes que encontramos. Este punto de acá podría ser 5 pi 18, que es más o menos 50 grados, está antes de los 60. Y el otro que sería 13 pi 18 en este punto.
Entonces, ¿qué podemos ver en esta gráfica? En esta gráfica, entonces podemos aquí ver la amplitud que está entre 1 y 3, o sea que la amplitud es 2. Tenemos aquí entre 0 y 1 está desplazada verticalmente, entonces aquí tenemos el desplazamiento vertical. Aquí tenemos el desfase, ¿sí? Que estaría aquí a la derecha. Y aquí tenemos el periodo. El periodo que es igual a 2pi, en este caso es 2pi tercios. Y de esta manera entonces tenemos la gráfica del coseno en su ciclo fundamental. La gráfica perfecta entonces tendríamos que ampliarla indefinidamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces de esta manera entonces les muestro cómo hacer una gráfica utilizando los parámetros de amplitud, periodo y desfase. Muchas gracias.